Ahora sí. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta Operación Bikini que hemos estado leyendo con las niñas y niños del Club de Lectura. Bueno, hoy nos acompaña Julia Barceló, que es la autora del libro y que estamos muy emocionadas de poder conversar con ella. Bueno, Abril, te doy la palabra y luego Sofía Gio. Bueno, antes que nada, muy buenos días, tardes por ahí. Sí, Bueno, la verdad, por lo que yo he estado leyendo, la verdad, me ha gustado mucho el libro. Me parece que tiene mucha razón porque son temas que algunos no tocan. Y bueno, me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Para quién ha estado dedicado en principio? O sea, alguna persona en específico o en general. ¿Al principio te refieres a la dedicatoria o al inicio de la historia? Dedicatoria. Vale, el libro está dedicado a dos personas muy importantes para mí, a mi madre, que falleció hace ya más de 10 años, y a mi sobrina. Para mí son como el pasado, ¿no? Un referente que fue mi madre importantísimo para mí. Bien, nadie me había hecho esta pregunta. Y luego mi sobrina, que justo cuando escribí el libro acababa de nacer y ahora tiene ya 6 años, ¿no? Hacía muy poquito. Y que para mí era muy importante, ¿no? Porque como comentabais al principio, cuando yo era pequeña, adolescente, pues no leí nada que se pareciera a lo que intentaba escribir y creo que es muy importante, ¿no? Especialmente para las mujeres del futuro. Así que pensé mucho en ella y esperando pues que cuando ella sea mayor haya muchas cosas que se hayan solucionado, pero visto lo visto, creo que vamos más lentos de lo que parece. Eso. Muy bien. Sí, Primero, tienes antes de razón. darle la palabra a Sofi, vamos a recibir a Camilo. Hola Camil, ¿cómo estás? Vamos a saludarte con el libro aquí que tenemos. Ahora está Saludando buscando desde ahí el... ahora. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola Ah, Camil, ¿cómo estás? ah, Bienvenida a este gracias. espacio. Salidos desde Lima, Perú. Pues yo desde Valencia. Bueno, Hemos tenido un poquito de lío con la hora, pero estamos pero aquí. estamos aquí, eso. Muchísimas gracias. No, Sí, gracias por sí. invitarme. Estamos muy contentas de poder hablar sobre el libro porque las chicas ya habían leído el libro y era como, sí, a pesar de que ellas son tan chicas, habían sentido como mucho ruido en algunos temas y nos ha dado a conversar otros temas. Entonces, a ver si Sofía, a ver, alguna pregunta y luego lo volvemos a abrir y así las demás también puedan participar. Cuéntanos, Sofía. Bueno, este libro me ha gustado mucho porque, o sea, no hay muchos libros que toquen ese tema de nuestro cuerpo, que hay personas que no sienten que su cuerpo es suficiente. Y tenía una pregunta sobre un personaje que si en su adolescencia o hasta ahora, ¿no? Sienten que han tenido un Ariel, o sea, esa persona que siempre está ahí diciéndoles que no les queda esto, que mejor esto y así. Sí, a ver, yo hablo, empiezo. Sí, sí, totalmente. Para mí era un personaje muy real. Lo tuve muy claro desde el principio que tenía que aparecer y lo único que no sabíamos cómo sería al final, ¿no? Y acabamos construyéndolo entre Camille y yo y fue muy divertido, la verdad, porque a mí me era muy fácil por dos motivos escribirlo porque lo tenía muy presente, es decir, la voz que tenemos en la cabeza está constantemente y era muy fácil decir, ¿qué le diría ahora, ¿no? a- al personaje protagonista? Pero luego también era muy importante para poder explicar ciertos temas, ¿no? De cómo la presión exterior, como ella no se relacionaba directamente con el exterior, pues también cómo se acaban transmitiendo en mensajes propios, ¿no? Y eso para mí es lo más difícil de luchar contra la presión estética, que es que no necesitas salir a la calle para que tu voz interior te diga, no te pongas esto, no hagas esto, no salgas a la calle así, peínate, ¿no? Porque claro, vamos aprendiendo, esta vocecita se va alimentando con los años y cada vez es un poco más cruel, pero bueno, me gusta la relación que acaban teniendo, que es como que no vas a desaparecer nunca, pero nos vamos a ir entendiendo las dos y cada vez vamos a ser más amigas, ¿no? Una de la otra. Y ella va Es a que tener su propio libro. Exacto. cuando lo comentamos la primera vez, lo hablamos como la idea un poco de Pepito Grillo, ¿no? Exacto, Que sí. está siempre en plan, mi. Y claro, entonces la idea para el dibujo era de hacer como un personaje que fuera un poco divertido, pero que también
es un poco pesado. Entonces, y esto lo que decía Julia de la evolución, de la aceptación de esta voz y de convivir y de, o sea, de convivencia entre los dos. Y esto, por eso a nivel de dibujo era como, vale, quiero que quede claro que este personaje joder, no mola, pero en realidad acaba molando. Entonces había que ir allí como, bueno, jugar un poco con esto. Es- Sí, creo que es importante para mí saber que no va a desaparecer nunca, porque salimos a la calle y tenemos un montón de mensajes nuevos, ¿no? Cuando creemos que hemos aprendido algo, hay otros que aparecen. Y lo importante es saber que existe e intentar convivir con ella. Y yo les decía a las chicas de que a partir de dónde se construye Ariel, ¿no? O sea, porque Exacto. Ariel se construye, ¿no? Y antes de que entraran todas, les decía de que se construye a partir de lo que nos dicen los adultos, a partir de Ujú. lo que nos dicen los papás, pero no solo los papás, los tíos, las tías, las abuelas, los abuelos. Entonces, porque Ariel se construye, ¿no? Y tampoco, o sea, quizás las chicas decían, no, pero es la autoestima y claro, está bueno que tengamos una autoestima buena, pero que también si es que hay algo que hacemos mal, nos lo digan con amabilidad, ¿no? Claro. ¿No? Entonces por ahí se construye Ariel. ¿Desde dónde se construye Ariel? Sí, para mí es importante saber que la autoestima a veces le damos demasiada responsabilidad, ¿no? Es como si no tenemos autoestima, no podemos hacer nada y lo importante es la autoestima. Y es como, para mí la autoestima es una construcción colectiva, no puede ser responsabilidad de cada uno. Hay veces que nosotros no nos queremos a nosotros mismos y no pasa nada, ¿no? También aparece en el libro. No tienes por qué quererte o no te tiene por qué gustar tu cuerpo para respetarlo. Es decir, tu autoestima puede oscilar. Hay días que la tienes muy alta y otras que está muy mal, ¿no? Pero bueno, igualmente tú puedes seguir adelante, puedes intentar seguir las cosas haciendo las cosas que te gustan y ya otro día, pues a ver qué pasa. Porque si no, nos responsabilizamos demasiado de, no, yo tengo que hacerlo bien, me tiene que gustar todo mi cuerpo. Y no, yo creo que eso es muy difícil. Estamos pidiéndole una exigencia, ¿no? A nuestros cuerpos y a nuestra mente muy, muy fuerte. Y es como, yo creo que sobre todo es entender que se pueden hacer las cosas que nos gustan tengamos el cuerpo que tengamos. Y nos han hecho creer que no, ¿no? Y a mí me gusta pensar que no, que se puede y que cada vez veo más gente que lo hace y me hace feliz. Eso, muchísimas gracias, Julia, por esas palabras, porque es cierto, y se lo decimos a las chicas porque sí, hay días en que nos levantamos como muy, muy de agotadas, muy de cansadas, y decimos, ay, pero entonces no tengo que estar arriba, siempre tengo que estar feliz, siempre tengo que estar contenta, ¿no? Y yo les decía hoy día en la mañana, Tengo un poco de sueño, chicas." Y está bien expresar Claro. lo que sentimos, ¿no? Bueno, Andrea tiene otra pregunta. Andrea. Eh, eh, ¿Cómo nació la idea exacta de escribir esta historia? La idea exacta. La idea, mira, la verdad es que yo siempre hablo de Paula Esparraguera, que es la editora de este libro, ¿no? Y ella me conocía a mí, yo hablaba de este tema, pero no lo hablaba desde términos más políticos y desde Twitter y desde redes y poder opinar un poco sobre ciertos temas. Y ella lo vio como que se podía construir un libro, ¿no? Y especialmente dedicado a personas a partir de 12 años, más o menos, que era la edad como que pero lo vi muy claro. Yo la verdad es que al principio le dije, no, ¿tú crees? Esto es para mí, hacer un libro, y especialmente para personas adolescentes, me parece una súper responsabilidad. Pero lo vio muy claro y a partir de ahí, pues es como, mira, cuando confían y creen que hay material suficiente para hacerlo. Y luego, pues construir la idea, la verdad es que fue apareciendo. Era como una historia que no fuera extraña, que nos fuera como fácil a todo el mundo poder empatizar. No quería una situación extrema de alguien que le pasa algo no, algo que nos ha pasado a todas. Y a partir de allí, la verdad es que Camille y yo fuimos construyendo un poco, fue bastante divertido el proceso porque era como mm, escribir el capítulo, Camille lo ilustraba y eso también a mí me dio muchas más ideas, ¿no? Porque vimos como una libertad de decir, que mis personajes pueden hacer todo esto, ¿no? Gracias a Camille. Entonces, eso también yo creo que hizo que el libro creciera muchísimo. Es que fue muy gracioso porque yo siempre lo digo que me pareció como si viera una serie. Eh, cada semana me llegaba un nuevo capítulo, era en plan, ay, ¿qué va a pasar ahora? A ver. Y,
Y era muy divertido para mí cada dos por tres la evolución del personaje. Y claro, y yo iba mandando el capítulo a Julia y entonces me mandaba el siguiente capítulo. Y entonces, claro, para las dos era muy emocionante la construcción porque era como muy esto, como que ella se iba influenciando de cómo veía que ahí avanzaba el personaje. Y claro, y para mí también fue muy divertido, la verdad. Sí, porque además una cosa muy importante y que las dos tuvimos clara y con las ilustraciones yo creo que se ve clarísimo es el sentido del humor, porque no queríamos que fuera un libro triste, no, Claro, era claro. De como nada, de nada. teníamos que No podernos me- reír de nuestras, de las cosas locas que hacemos realmente cuando tenemos problemas con nuestro cuerpo, la comida, que hay un punto que es triste, pero a la vez es como, ostras, qué patético y qué divertido, ¿no? Que lleguemos a estos extremos de y sí, nos encanta especialmente alguien montando en un croissant de chocolate, creo Sí, sí, que es uno de estos momentos favoritos. Del helado de chocolate, ¿no? en Sí. el croissant. Sí, hay como un Ay, croissant ay, en la ay, parte. este de acá. Exacto. Pobre, pobre, pobre Sol, El pobre sueño Sol. de cualquier francés, ya te lo digo. ¿Y ustedes ya se conocían? No. No, Muy poquito, la verdad es que no, era como a lo una red mejor de gente, de... pero Sí. no habíamos coincidido. Ah, ok. Ahora me imagino que con los libros y todo ya tienen como más conexión para poder también, claro, explicarle a los lectores sobre el libro, contarles cómo es Sí, todo, ¿no? hombre, lo presentamos, la verdad es que ya llevamos unas cuantas presentaciones, hicimos muchas en su momento cuando salió. Pero a mí aún me sorprende que no, que a día de hoy, después de 5 o 6 años, ahora no sé cuánto hace, pues que aún podamos hacer este tipo de charlas y compartirlo con gente. A mí me encanta. Eso. Muy bien. Abril, tenías otra pregunta. Cuéntanos. Bueno, sí, esta pregunta es para la ilustradora. Bueno, antes que nada, salut Camille. Oh, Euh, ouais. Oui, je parle français, un peu. Molt bé. Sí, justo le decía, Em, antes de que empieces tu pregunta, Abril, le decía a Abril, Abril, Camil es francesa, ¿hablará español? Esperemos que sí. Y me decían, tranquila, tranquila, Miss, yo hablo francés. muy bien. Ahora sí, Abril. esta pregunta es un poco más de la vida, que es de ¿a qué edad empecé a ilustrar? Pues yo creo que como todo el mundo, dibujar desde, bueno, como Ujú. todos, desde pequeño te dan unos lápices cuando te aburres en el restaurante y ya estás dibujando ¿sabes? Y lo único es que yo no he dejado de hacerlo y la mayoría de la gente lo deja de hacer. Ahora profesionalmente, bueno, yo estudié y tal, hace pues, es que no sé, 20 años creo, pero siempre desde pequeña he tomado clases de dibujo, pintura, luego pues fue una escuela especializada y estudié distintas variaciones del dibujo, dibujo técnico, dibujo analítico, es un poco aburrido. Y nada, y entonces empecé a hacer ilustración y a raíz de hacer ilustración empecé a hacer cómic y contar mis propias historias. De hecho, creo que con Julia es la primera vez que ilustraba el trabajo de otra persona. Y la verdad fue muy guay. Y de hecho, cuando me vinieron con el proyecto y la idea de Julia, em, para mí fue realmente un sí, porque era algo que me tocaba mucho a mí también y que me hubiera encantado haber tenido un libro así de adolescente o de pequeña. Porque yo también he tenido muchas inseguridades muy joven que no me han, o sea, que me sigo teniendo y que es muy difícil deshacerse de todo esto, lo que decía Julia, un día te despiertas y eres la reina del mambo y al día siguiente pues eres... Pero esto, que poder ilustrar una historia así me parecía realmente una gran suerte porque realmente tener poder crear un material así, como que me hubiera encantado tener algo así de pequeña y era muy guay poder dibujar eso. Eso. Muy bien, Camil. Gracias.
Nos encanta que nos cuentes el detrás de cámaras porque a Andrea le gusta dibujar, a Abril, a ti también te gusta dibujar y a veces, claro, bueno, aquí tenemos una referente bien marcada latinoamericana, es argentina, se llama Isol, no sé si ustedes la conocen. Isol es también revolucionaria desde sus historias y tiene un libro muy famoso que se llama El Globo y que a muchos padres no les gusta, y se los recomiendo. El Globo e Imposible son dos libros como muy, es un libro álbum, muy cortitos, pero muy, muy poderosos y tienen como ese referente, ¿no? Y Sol es una referente latinoamericana y me gusta porque cuando leí el libro y veía estas ilustraciones y las chicas les gusta también dibujar. Y a veces piensan de que el ilustrador, pues no, se empiezan a imaginar en, no sé, en Da Vinci, en que tienes que ser, ¿no? Como, ¿no? Y existen otro tipo de ilustraciones como los de Isol, por ejemplo, y en este caso también Camil, que rompe con esos estereotipos del dibujante. Y eso nos encanta también. Sofía, tú también querías hacer otra pregunta. Lucía, cuando quieras hacer alguna pregunta, levantas la mano. Bueno, esta pregunta también era para la ilustradora. Eh, eh, Cuando dibujas un cuento, de los libros, bueno, libros que he leído, a las mujeres o a cualquier persona la hacen con ese estereotipo, como dijo la Miss, que tiene que ser así como Da Vinci, que tiene que ser así dentro de los estereotipos de belleza. Sí, sí. Y he visto que tus ilustraciones me gustan mucho porque no son como todos los libros. Y entonces quería preguntarte, que ¿cuándo nació tu estilo de dibujo? Mm, Pues, pues creo que ha sido bastante natural. O sea, ya he aprendido a dibujar bien, como se dice, como dibujar con proporciones, pero eh, es verdad que la temática del el error es algo que me interesa mucho, como la idea de que va en la línea del libro, en realidad, que la idea de que los defectos es lo que nos hace individuos especiales y interesantes. Y es verdad que esto es lo que he intentado reproducir en mi trabajo. Entonces, creo que es una cosa que es bastante natural, la idea de, no sé, por ejemplo, dibujar con la mano que no toca, hacer pequeños ejercicios así. A esto me ha ayudado mucho porque he perdido el miedo a hacer bien o mal las cosas. Porque cuando dibujas con la mano mala, digamos, sabes que no puedes hacerlo muy bien porque no es la mano con la cual sueles dibujar. Entonces pierdes mucho el miedo a cómo va a quedar. Y entonces me acuerdo de hacer muchos ejercicios así y era algo que encontraba muy liberador. Y encuentro, sí, era muy libre para mí poder dibujar así sin deformar los personajes y tal. Y en el caso de Operación Bikini, el personaje, cuando lo creé con Julia, para mí era importante de que no supieras realmente cómo era ella en la vida. O sea, entonces jugar mucho con las deformaciones, de que de repente tiene un brazo súper largo, el culito pues muy pequeñito, de repente súper grande, una pierna gorda, una muy delgada. O sea, como que al final, qué importa si realmente ella está obsesionada con tener el culo gordo? Pues, ¿qué importa si realmente lo tiene o no? Porque al final está en su cabeza. Entonces, el poder jugar con esto, con este personaje y deformar. Y sí, por eso creo que fue realmente como un regalo recibir este guión, porque era totalmente en la línea de lo que yo intento hacer con mi dibujo, que es justamente jugar con equivocarme y aprovecharme de los errores de mis dibujos. No sé Eso. si... Sí, de hecho, para construir los personajes, yo creo que la gracia de la ilustración de Camille es que te lleva a la emoción todo el rato y eso es muy complicado, ¿no? De hacer. Es como que entiendes en todo momento por dónde está pasando el personaje y eso para mí es muy un término que se dice en el libro, ¿no? Que es la neutralidad corporal, que es como la apariencia no es lo importante, es realmente todo lo otro y lo que sufre, Sol, lo que se ríe, ¿no? Pues el sentido del humor que tiene, y todo eso yo creo que está súper representado con los dibujos, así que a mí me gustaba muchísimo eso, decir, guau, es que se está entendiendo muy bien, yo creo. Y Flamboyant no ha pensado en traerlas a Perú.
o hacer un tour latinoamericano? ¿Qué ha dicho el Nos flamboyante? encantaría. Solo bueno, fui a Colombia, me invitaron al festival. Es el único sitio de Latinoamérica que puedo ir y si por nosotras fuera estaríamos allí, ¿no? Hay que hablar Ojalá. con la editorial Así que y hacer un pedido por especial favor. y que De haya hecho, más. tengo súper pendiente ir al Perú, así que me encantaría, me encantaría. Sí, sí, hay muchas lectoras aquí cuando se enteraron del club de lectura. El club de lectura en realidad funciona desde el 2019. Muchas de las chicas que están acá están conmigo desde los 5 años. Wow. Y cuando les hice la propuesta del club de lectura, claro, las mamás al principio era como, ya, pero ¿de qué trata el libro? Vamos a ver. Y claro, les decía de que también hace ruido a las mamás. No sé si alguna mamá quiere intervenir, Andrea, Lucía, quiere intervenir tu mami, Abril o Sofía. Si la mami por ahí quiere salir, me van diciendo ahí en el chat o algo. O Belsabet, ya sí, de repente tú también quieres prender tu cámara. Ya sí es la tía de una de las niñas del club de lectura. Y me dijo, tengo que comprarle el libro a mi sobrina porque este tema está muy bueno. Entonces, en realidad sí, mueve muchas fibras, ¿no? De las adultas, porque hubiéramos querido leer un libro así. ¿Y de quién nace la idea de estos personajes? De la ilustradora, de la autora. Me encanta este body positive, esta neutralidad corporal, pero de la fiscalización corporal, ¿no? Pues lo estuvimos buscando, Creo que es pusimos lo que más nos costó, sí, 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 porque eran personajes como muy importantes, pero estaban como en paralelo, ¿no? Como observadores que están allí. Y la verdad es que le dimos, Camil, un montón de vueltas a sí, estos sí. cuatro personajes. Creo que los monstruos un día dijiste, ¿y si son? Porque claro, pasamos por mil sitios. Ah, Que pues si lo eran pasamos con el los de circo. Friends, también el circo. Podían haber sido muchas. Y sí pueden ser personajes de, sí, como monstruos. Y la verdad es que a mí me encanta, porque creo que describe muy bien, nos lleva a un sitio también muy, como muy de ficción total, Y ¿no? Que no como forman parte ella, de la familia. claro, y como positividad corporal tiene muchos pelos, hablamos de los pelos con las chicas, sobre Exacto, sí, rasurarnos, sobre por sí, qué nos rasuramos, sobre que el bozo y sobre que la pestaña, la ceja y demás. O sea, hablar de pelos, si bien es cierto, el libro no habla de pelos porque habla de gordofobia, este personaje nos ayuda a hablar de pelos, porque en la mujer total. cualquier pelo plebeyo hay que sacarlo. Ya. Es Sí, que de de hecho hecho, en la bibliografía hay un libro que yo recomiendo, que es A Contrapelo de Belolit. Si no lo han leído, os lo recomiendo un montón porque es como que se centra muchísimo en este tema. Y es como una cosa que naturalizamos muy rápidamente, pero luego cuando alguien te lo cuestiona dices, "Ostras, es verdad". Y sobre lo de adultas, uy, hemos perdido a alguien. Sobre adultas para mí me sorprendió muchísimo, bueno, creo que nos sorprendió bastante también a la editorial y que había muchísima gente adulta que leyó este libro. Es decir, había como nuestro target sí que era gente adolescente, pero claramente yo lo escribí pensando en todo el mundo. Camille es lo que he dicho al principio. Era como nosotros teníamos conversaciones sobre esto, de decir, es que a mí aún me pasa esto y es que le pasará a nuestras madres, a nuestras abuelas, no desaparece de un día para otro. Y además, para mí importantísimo es que la gente que tiene ¿no? Criaturas a cargo, este tema lo tiene que tener también muy trabajado, porque si no, uno de los referentes que yo tengo más cerca de lo que te comentaban, comentarios a nuestro cuerpo y fiscalizaciones, son de nuestra familia, ¿no? De que la abuela te hace este comentario, que el abuelo no sé qué, que el tío. Y entonces, claro, si no estamos todos un poco informados, tú le puedes decir a los niños, sí, sí, que lean el libro, pero es responsabilidad de todo el mundo, ¿no? Saber que esto es un problema. Eso. Sí, pues en realidad sí, la construcción del personaje también para que las adultas también lo podamos, las adultas también nos sintamos dentro del libro, ¿no? Yo creo que eso les ha pasado a las mamás. Las mamás hicimos un mini club, un día estuvimos reunidas solo las mamás y donde hablamos de nuestra adolescencia, de lo que fue ser adolescentes, ¿no? Ser adolescentes en Latinoamérica, ser adolescentes en Perú, ser adolescentes de colegio público o privado, ser adolescentes desde la crítica y desde... Aquí nosotros utilizamos un uniforme escolar, era muy parametrado y las mamás recordaban de ese uniforme, ¿no? Entonces, hablar
también está bueno después de la lectura del libro. Andrea, levantaste tu mano. Tengo una pregunta para el ilustrador. ¿Cuál de todas tus ilustraciones del libro es tu favorita y por qué? Hmm, pues, am, a ver, a mí me gusta mucho rehacer, como redibujar carteles, personajes y tal. Entonces, lo que son por ejemplo, cuando tuve que dibujar la Barbie, este tipo de cosas como de cartel de cine, como reinterpretar personajes y tal, me parece muy gracioso. Pero creo que el croissant de chocolate es el hit. O sea, y el personaje con la pasta también me lo pasé muy bien, como la locura de plan, ¡ah! Quiero comer. Y sí, es que es lo que te decía antes, abrazar un croissant de chocolate, o sea, es el sueño de cualquier persona, creo. Pero, y verá muy divertido poder, bueno, poder hacer locuras al personaje, es que era muy agradable. No sé, no tengo una preferida. Creo que fue como una especie de proceso no sé, que sacas tu... Bueno, como que me identificaba mucho en el personaje, vamos. Entonces, claro, era muy divertido poder dibujarlo haciendo locuras. Yo creo que cualquier ilustración donde está haciendo algo loco, me lo pasé muy bien. En realidad sí, ¿no? Está muy divertido. En realidad el libro te cuestiona, pero te diviertes un montón, ¿no? Te cuestiona, pero te diviertes. Sí, creo que el lenguaje de... Mira, el otro día me pasó y me ha pasado bastante, no sé ti, Camil, pero que yo ahora trabajo para unas librerías, ¿no? Y estaba en una de ellas y mi libro estaba en la sección de 5 años. Y dije, uy, esto para alguien de 5 años no. Pero claro, ¿qué pasa? Que al ser un álbum ilustrado, pero ¿dónde lo colocas, no? Entonces también como librera te pregunto, es decir, creo que son unos libros ¿dónde, qué es? ¿Es cómic? No es autoayuda, pero habla de cosas de, ¿no? Y entonces creo que también cuesta que la gente lo pueda colocar en. Y para mí el lenguaje que más lo representa es eso, es el cómic, ¿no? Es como es poder explicar una historia a través de dibujos que te ayudan y luego el tema, pues mira, serán miles, pero es un cómic que puede leer gente a partir de 12 años, pero a mí me encanta por eso, porque es divertido, lo exagera todo mucho, es como que ir con el lenguaje del cómic al máximo. Eso, se puede clasificar desde allí, ¿no? Para Listo. mí, sí, Sí, o de sea, si alguna hubiera- manera, porque hay libros en los que no se puede clasificar y creo que está bueno también, o sea, pensar en sí, eso, sí, porque no todos los libros tenemos que clasificarlos, ¿no? no. Y claro, Creo que este aprovecha libro, diferentes lenguajes, ¿no? Y uno de ellos es este. y ahora, ustedes se preguntarán por qué no hay varones, y es que yo dije, este es un libro para niñas. Y claro, las mamás salieron con pancartas a decirme que cómo es posible que no haga o sea, que no haga el club de lectura con niños también. Me hubiera gustado hacerlo, pero teníamos o sea, teníamos una cantidad mínima de libros. Yo decía, vamos a trabajarlo primero con niñas, pero no sé si ustedes han tenido experiencia de trabajar con colegios, con escuelas, con niños leyendo este libro. Yo he hecho unas cuantas charlas a partir de Operación Bikini y después sin Operación Bikini, pero bueno, cuando he ido a colegios generalmente hemos hablado del libro. Y yo es verdad que me he encontrado que cuando hablamos directamente del tema de la presión estética, a veces los pillas un poco que reacios a hablar, no se acaban de sentir muy cómodas, ¿no? O cómodos. Y en cambio, cuando han podido leer el libro, trabajarlo con la profesora, pues cada uno sacar sus preguntas y sus conclusiones, es mucho más interesante. Y en general, las que participan más son niñas, ¿no? O chicas. Pero lo que yo sí que he visto que en los últimos años, así cuando empecé a escribir el libro y me informaba mucho, estaba todo muy centrado en el cuerpo de la mujer o leído como mujer, ¿no? Y yo creo que ahora los hombres viven una presión estética increíble, que se ha ido haciendo exponencial y que cada vez va peor porque ahora tienen muchísimos, no sé, aquí, allí en Perú, pero aquí, por ejemplo, el culto al cuerpo, al fitness, a que niños muy pequeños ya estén obsesionados con muscularse y con sacar, ¿no? Y también con qué comen, qué no comen, que si la proteína. Yo creo que esto antes no existía tanto y ahora mucho, entonces es una pena porque el capitalismo es salvaje y le da igual que seas hombre y mujer
y ahora pues van mucho a los cuerpos masculinos. Eso no quiere decir que los cuerpos femeninos no hayan recibido muchísima más violencia, ¿eh? Y también yo creo que está bien generar a veces espacios donde, pues, a lo mejor te sientes más protegida siendo no mixto. Yo estoy súper a favor de que se pueda hacer este espacio no mixto y que luego se decida abrir si se considere, pero que tendría que ser algo normal, ¿no? Que podamos generar espacios así. Eso. ¿Y tú, Camil, qué opinas bueno, en tus personajes hay uno que otro varón, pero no hay, o sea, la personaje principal es Sol y Ariel, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo creo que las mujeres hemos sufrido más de la presión estética, o sea, no, se exige de nosotras cumplir unos ideales que no se pueden y o que es que, no sé, yo creo que... Ahora, ¿qué es lo que dice Julia? También los niños pueden sentir presión estética, pero entiendo que en este caso del libro es verdad que al ser, a ver, no que sea una historia autobiográfica, pero quiero decir que bueno, que hablas un poco de ti en el libro, ¿no? Un poco, ¿sabes? Como entonces que el personaje sea una chica, pero bueno, yo creo que nos hemos tenido que identificar a una cantidad de personajes masculinos a lo largo de la historia del cine, de series y tal. Por una vez creo que pueden identificarse a un personaje femenino, sí, empatizando con la historia que le está pasando. Eso, yo creo que sí, está bueno también que los varones, bueno, porque muchas veces nosotras hemos tenido que sentir que la historia gira en torno a la vida del personaje principal varón, ¿no? Pero bueno, Sofía, ya últimas preguntas para poder dar finalizado nuestro encuentro. Sofía, te escuchamos. Ya, bueno, este libro trata, ¿no? De que tienes que valorar tu cuerpo tal y como eres, que no puedes dejarte influenciar por otras personas. Y quería saber qué mensaje le darían a los adolescentes que hoy sienten que su cuerpo no es suficiente. A ver, para mí lo más importante es hablar sobre el tema, porque cuando yo era adolescente no se hablaba, o cada uno lo vivía muy en silencio y con su individualidad y como pensándonos que solo una tenía vergüenza corporal, era ella misma, ¿no? Y que era una cosa rarísima. Y para mí poderlo hablar, poderlo compartir, poder leer libros, vídeos de internet, te hace estar menos sola, ¿no? Y decir, ah, no, no, esto es un problema colectivo y que le pasa a todo el mundo. Y eso para mí lo hace menos importante, ¿no? Para una misma. Entonces, poder hablarlo, porque lo que digo, esto es un camino muy largo, no se va de un día para otro. Y tampoco nos tenemos que sentir mal por, ay, pensaba que estaba bien y ahora estoy mal, ¿no? Es normal, es normal. Por eso, irlo a hablar con tus amigas, con la familia, con gente de internet que conozcas, haciendo clubs de lectura, todo lo que pueda ser hablar de hecho, a mí me encanta poder hablar del libro porque también me ayuda a reciclar cosas y decir, venga, va, Julia, porque en el fondo es muy útil para todo el mundo, incluso para alguien como yo que he escrito el libro, que me he informado, parece que tenga la lección súper aprendida, pero es que esto es constantemente ir recordándote la lección, ¿no? Y para mí, ahora mismo vivimos en un momento en que Internet es bastante salvaje, es verdad, y hay muchos referentes mucho más tóxicos y más asfixiantes que quizá otras épocas, pero también hay gente interesantísima en Internet, ¿no? Hay gente que ha abierto muchísimas puertas y que me ha hecho a mí, por ejemplo, interesarme por este tema. Así que creo que en el fondo es intentar esquivar el algoritmo y decir, uy, me estoy yendo muy para el lado oscuro. Venga, vamos a buscar gente que me interese, referentes, seguir a cuerpos no normativos que nos ayudan a ver que la realidad es mucho más amplia, ¿no? Y eso, sí, pues en realidad sí, a veces es exigencia que hay Sí, permanente, ¿no? Y lo decía yo porque les decía a las chicas de las canas que tengo por aquí y por claro, allá, y que ya te están claro. diciendo hay que pintárnosla. Muy bien, Abril. Siempre habrá Siempre, algo y no siempre. pasa, porque está hecho para que siempre haya algo, entonces es como ir luchando contra eso. Muy bien. Abril. Bueno, justo de lo que estaba hablando la autora Julia, que sí, que ahora Internet es como que más, que es lo que hay más cosas que fomentan esa inseguridad. Por ejemplo, hay algunos trenes que están las chicas y se amarran la
la camiseta por detrás y muestran una cinturita de avispa, y entonces eso es lo que fomenta más inseguridad a las Ujú. personas. Y fue muy interesante la pregunta que nos hicimos el día lunes cuando nos dijimos a quién le recomendaríamos este libro y empezamos a identificar a nuestras amigas con TCA, ¿no? Mm. Empezamos a descubrir y a hablar sobre el TCA y qué es el TCA. Y sí, yo tengo una amiga que hace dieta, yo tengo una amiga que no está de acuerdo con su cuerpo y vamos a ver y se lo recomendaría, ¿no? Entonces, esa parte me gustó también porque demuestra que estamos pensando en comunidad, como dijo Julia, ¿no? La comunidad, o sea, si trabajamos desde el lado individual, estamos bien, pero si estamos Sí. trabajando desde la comunidad, estamos mucho mejor, ¿no? Mucho Total, mejor. porque en el fondo es una trampa muy, muy sencilla, que es que quieren que consumas productos para cambiar tu cuerpo y que dejes de hacer cosas, ¿no? Especialmente como mujer, porque les interesa que te quedes en casa sin hacer nada. Entonces, si tú lo piensas como, ay, soy el títere y hay alguien que me está moviendo los hilos, a mí me ayuda a pensar, decir, qué fuerte, ¿no? Voy a seguir creyendo esto cuando claramente esto no es un problema mío. Yo no nací con problema con mi cuerpo. Yo, si no me hubiesen dicho que estaba algo mal, yo estaría perfectamente. Entonces, es tener muy claro para mí esta pequeña trampa y a veces forzarte, porque yo el otro día hacía una charla con unas compañeras y les decía, yo a veces salgo a la calle con ropa que no me siento muy cómoda, pero pienso, ¿y si alguien con un cuerpo similar al mío me ve y dice, wow, yo también puedo vestir así, ¿no? Porque a veces si pensamos más allá de nosotros mismos, yo creo que también nos impulsa a seguir adelante. Si estás solo pensando en ti mismo, es muy complicado. Así que sí, sí, para mí lo colectivo es lo más importante. Eso. Muy bien, vamos a tomarnos una foto final, chicas, si quieren llamar a las mamis para Ah. que salgan en la foto, nos tomamos una foto final. Agradecemos. Camil, si quieres decir algunas últimas palabras antes de la foto. No, estaba pensando sobre lo que estaba diciendo Julia, y pensé que qué suerte, ¿no? Ahora poder tener este tipo de material y poder hablar de todo esto, porque nosotras, que yo nunca hablé de esto con nadie. O sea, es una conversación que tuve Ujú. de mucho más mayor. Y ojalá hubiera podido sentirme la libertad de poder hablar y de tener, y esto, de tener contenido donde veo que todo el mundo se siente como yo, que esto es importante. Total. Y nada, entonces pedíais consejos, pero creo que ya es un avance, ya, aunque no esté nada arreglado, ya lo sabemos, pero ya Ujú. es un gran cambio esto. Eso, muy bien. Listo, vamos con la foto final con el libro para que Flamboyant nos vea y traigan a Camille y a Julia al Perú. Totalmente, Para totalmente. la próxima feria Vosotros, del libro, no sé, para que la traigan. Yo no sé. vosotros Vamos a hacer la escribidnos. exigencia, vamos a hacer la exigencia. Listo. Una, dos, tres. Una más, una más. Esperen, esperen, que la voy a guardar, que luego me pasa que no la guardo. Esperen, esperen. Ah, sí se puede, ya. Una más, una más. Una, dos. Eso, muy bien. Si alguien más quiere decir algo, esta es su oportunidad. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Es su oportunidad. Yo solo ¿Nadie? quería, yo solo quería agradeceros de verdad muchísimo, no solo por haber escogido el libro, sino por hacer la propuesta del club de lectura y por proponernos hacer esta charla, porque me emociona mucho, la verdad, ver tanta gente con el libro. Así que gracias, de verdad. Eso, gracias a ti. Abril, ¿querías decir algo? La mamá de Ah, Abril. la mamá de Abril, Andrea. Hola, Sí, Andrea, ¿cómo quería, estás? bueno, buenos días por acá, buenas tardes, noches por allá. Solo quería agradecerles, agradecerte a ti, Cristi, pero también a Julia y a Camil por tener esta oportunidad con las niñas y sobre todo en estos tiempos que es muy complicada esa lucha. De repente antes no lo tuvimos tan difícil. Siempre han sido tiempos difíciles para todos, pero creo que hoy por hoy la tecnología pues no nos ayuda mucho en esa parte y tenemos que saber utilizarla. Así que muchas gracias. Eso, gracias. Estoy muy contenta de esta reunión que ha surgido y que podamos seguirnos en redes y seguir conversando sobre el tema y poder prestar el libro, chicas, prestar el libro a las amigas y decir, oigan, a este libro está bueno,
y hay que seguir trabajando con este tema en Colombia, en Argentina, aquí en Perú, ¿no? Porque en Latinoamérica también estos temas también no son crudos también por acá, por este lado, ¿no? Yo les agradezco, de verdad, Camil, Julia, gracias por haber aceptado así de manera veloz y de manera tan animosa de poder participar de esta actividad. Estoy segura de que para las chicas es una huella importante encontrarse con el autor y poder tenerlas aquí y escucharlas. Y nada, creo yo que si alguien más quiere decir algo por ahí, ¿nadie? No, ya está. Muchísimas gracias, chicas, y nos vemos en una siguiente oportunidad, Julia y Camil. Cuando queráis. Listo, un besito para todas. Hasta luego. Hasta luego, chao, Adiós. chao, cuídense, Adiós. chao. Chao.